Muy buenas tardes, amigas y amigos televidentes de este su programa Tiempo de Renovación. Tiempo de Renovación, un programa que se transmite todos los días de lunes a viernes por sus canales preferidos 22 y 52 de Teleimpacto y una red de retransmisores en todo el país. Gracias por estar con nosotros a esta hora de 5 a 6 y gracias a los que nos ven en hora diferida de 2 a 3 de la mañana. Muchas gracias entonces por permitirnos entrar a sus hogares. Hoy es jueves 9 de mayo del año 2019. Faltan 236 días para que llegue el año 2020. Y en los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, un día como hoy, pero en el año 1843, es establecido el primer ayuntamiento de Moca, creado por decreto para sustituir el Consejo de Notables por el Consejo Municipal, de manera que felicitamos al Ayuntamiento de Moca que cumple años, hoy cumple años. Si fue en el año 1843, entonces quiere decir que el Ayuntamiento de Moca cumple estamos en el año 2019, fue en el 80, tiene un siglo y pico, o sea, es un año antes de la independencia. Fue creado el Ayuntamiento de Moca. Debían haber celebrarlo, eso no sé si se celebra. Yo creo que aquí hay que tomar en cuenta las fechas de conmemorativas de ese tipo de organización municipal que es realmente permanente dentro de las comunidades. O sea, cuando se celebra, no simple y llanamente, por ejemplo, ¿qué se celebran? ¿Cómo es el asunto? Es que se celebran los días de los santos, santo patrón, las patronales, pero nadie sabe ni qué hizo ese santo por esa comunidad, ni cosa por el estilo. Sin embargo, los municipios de Moca deben saber que antes del año 1843, un día como hoy, del año 1843, 9 de mayo, lo que regía no había ayuntamiento, lo que había era un consejo de notables. De manera que ese ayuntamiento fue fundado hoy, pues entonces el ayuntamiento debe de dar alborada, debe de rendir cuenta a todo el municipio y decir que ese día fue fundado, inclusive haber historia de su fundación y de todos sus síndicos, quién ha sido, cuál ha sido, etcétera, etcétera. Y eso permite a los hombres y mujeres y jóvenes de la comunidad conocer la historia de ese ayuntamiento. Y no, el ayuntamiento se dedica a celebrar el Día del Patrón, que no sé, me acuerdo si en Moca, qué hora es el patrón de Moca. Él debiera hacer eso, día de la fundación del ayuntamiento, día de la fundación del municipio, día de la fundación de la provincia. Eso es lo que debe celebrarse. Y de paso celebrar el Día del Santo si se puede. Pero no una actuación que inclusive se ha convertido en una bebedera de ron. Debe ser un acto cultural, alborada y todas esas cosas. Debe ser el ayuntamiento. Bien, en el año 1843, el general haitiano Charles Rivière Herald Hine incendia la ciudad de Azua en su retirada hacia Haití después de haberse derrotado por los dominicanos. En 1907 aparece el periódico La Opinión, dirigido por Osvaldo Rodríguez y Abelardo René Nanita. Eso es 1907, o sea que fue de los periódicos que apareció en 1940, así, cuando llega al país el primer grupo de judíos acogido por el gobierno dominicano, compuesto por 26 hombres, 10 mujeres y un niño de 14 años, los que fueron ubicados en Sosúa, Puerto Plata. De manera que la llegada de los judíos, ustedes saben que se debió a que debió a la persecución, matanza y todo eso que estaban siendo perseguidos los judíos en Alemania, y Trujillo, que era en ese momento el
el dictador de la República Dominicana, el gobierno, decidió acoger a varios judíos. Llegaron eso en un día como hoy y yo creo que llegaron más, fueron más. Realmente es una comunidad, por cierto, se encuentra ahí en ese lugar, en Baoba del Piñal. Es algo interesante porque los judíos que llegaron en un día como hoy y fueron ubicados ahí. Después fueron otros ubicados también cerca de Nagua, porque llegaron varios grupos, como también llegaron varios españoles. En un día como hoy, en el año 1961 también, el diputado Porfirio Dante Castillo solicita al Congreso aprobar un proyecto de ley que dispone la expulsión del país de los obispos Reilly y Panal. Naturalmente la propuesta fue rechazada, pero hay que tomar en cuenta el nombre que la propuso. En 1975, mediante carta de un párrafo y en un hecho sin precedentes, renuncian a sus cargos los jefes militares Ramón Emilio Jiménez, hijo, secretario de la Fuerza Armada, Manuel A. Logroño Contín, de la Marina de Guerra, Enrique Pérez y Pérez, Salvador Lluvere Montaz, de la Fuerza Armada, y por no estar, ellos todos por no estar de acuerdo con decisiones tomadas últimamente por el Ejecutivo. Entonces, en ese momento el Poder Ejecutivo está dirigido por Joaquín Balaguer. De ahí fue que fue nombrado el general Neinival Ceja. En esa época también fue la época de lo que se llamó la Banda Colorada, que lo sustentaban estos militares. 2013, la Conferencia del Episcopado somete un recurso de amparo contra la entidad Profamilia para que retire la campaña que ejecuta en los medios de comunicación sobre los derechos sexuales y reproductivos, que por estimar que incentiva las relaciones sexuales a temprana edad. Bueno, la campaña esa se quitó de los medios. ¿Y qué? ¿Qué hizo? ¿Qué ocurrió? ¿Aumentó o disminuyó las relaciones sexuales a temprana edad? No, no disminuyó. Esto es simple y llanamente porque es un problema, la iglesia es un poder y Profamilia no lo era. 1588 sale del puerto de Lisboa llamado Amado Armada Invencible de España con 46,000 hombres. Y 1908 los hermanos Wright presentan el aeroplano. Y con este último hecho, que ayer fue noticia, damos por terminado la efemérides de hoy. Gracias a ustedes por estar y escuchar estas efemérides. Esperamos que le hayan sido de su agrado. Y en los comentarios de las noticias, señores, hay una guerra de encuestas. Hay una guerra de encuestas, por ejemplo, la encuestadora muy famosa y muy acreditada en el país, la Gallup hoy, sacó una encuesta en la cual dice que el presidente Danilo Medina tiene un 46.7 tiene un 0.7 de aprobación por los dominicanos y el Leonel tiene un 27, Leonel Fernández. Pero también la misma encuesta trae que los dominicanos, un 60% dice que está opuesto a la modificación de la Constitución. Pero entonces esto trae una pregunta. Si la gente está de acuerdo con que Danilo Medina debe reelegirse con un 46%, y los que le siguen están a 27%, como Leonel y el PRM, ¿por qué entonces está en desacuerdo con que se modifique la Constitución en un 60%? Es realmente algo que llama a la atención. Nuestra opinión de por qué esto es así es porque la pregunta es una pregunta que no tiene
un razonamiento real. A usted le pregunto, ¿está de acuerdo con que se modifique la reelección? Perdón, que se modifique la Constitución. Usted contesta, la mayoría contesta no, no estoy de acuerdo. Bien, pero ¿qué ocurre? Que la modificación de la Constitución tiene que ver con la reelección de Danilo Medina. Eso es lo que ocurre. Entonces, la mayoría del pueblo dominicano no tiene la relación. Si la pregunta se hubiese hecho, ¿usted está de acuerdo de que se modifique la Constitución para que Danilo Medina se mantenga en el poder o se reelija? Ya sería otra cosa. Porque ocurre que el pueblo llano no domina el problema de la Constitución ni la relaciona. No relaciona la Constitución con la reelección. Y el problema de modificar la Constitución está basado en grada o no en que la Constitución en su transitorio dice que prohíbe la reelección. Entonces hay que modificarla para poder facilitar la reelección. Entonces ocurre que eso no está combinado porque ahora mismo lo que se habla es de la modificación de la Constitución. Y esa es la línea a seguir, por ejemplo, que enarboló e inició el doctor Leonel Fernández. Porque antes siempre se hablaba de reelección o no reelección. ¿Ves? Eso es lo que se hablaba. Ahora es de modificación o no de la Constitución, pero no se dice para qué. Ni la pregunta de la Galo dice para qué. Y a la pregunta de la Galo no decir para qué, la gente no tiene una idea, no relaciona reelección con modificación constitucional, ni relaciona tampoco candidatura de Leonel Fernández con modificación de la Constitución. ¿Y por qué así se relaciona? Porque si se modifica la Constitución y Danilo Medina es habilitado, entonces Leonel tendría obligatoriamente un contrincante interno dentro del PLD. Y ese contrincante es una persona que tiene mucho arraigo en la población dominicana y además es el presidente de la República en este momento, que es lo que tendría que enfrentar el doctor Leonel Fernández. Pero si se mantiene la no modificación de la Constitución, si se mantiene y no se modifica, entonces Danilo Medina no podría ir a las elecciones, porque eso impide esa Constitución. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces se beneficia Leonel Fernández porque los candidatos que tendría internamente, ninguno de los que están en la línea en este momento, como es Montaz, como es Domínguez Brito, y todo el mismo secretario general, Pare Pérez, todos esos candidatos no le ganan a Leonel Fernández. Esa es la situación. Entonces, por eso es que el presidente el expresidente de la República, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, enarboló la campaña, la consigna de no modificación de la Constitución, de que es blindada, de que no se debía hacer. Todo el que intente modificar la Constitución está satanizado. Entonces, eso es lo que me da. Entonces, la pregunta de la encuestadora Galo hoy, a decir, ¿está usted de acuerdo o no de que se modifique la Constitución? Bueno, hay una campaña de que no se modifique, entonces la gente está llevada por esa campaña. Pero cuando se le pregunta sobre la reelección o que Danilo se mantenga en el poder, entonces ya cree que es otra cosa. Y si habla de Leonel, entonces cuando se relaciona, comparan Danilo, Leonel y Abinader, Hipólito y otros, entonces ya está hablando de cuestión de carácter político, de candidatura, etcétera.
Entonces, no relaciona eso con el problema de la Constitución. Entonces, por eso, ustedes ven que la mayoría, como un 60%, se manifiesta de que no sea modificada la Constitución. Correcto. Pero entonces hay una forma subliminal de decir e introducir una pregunta. A usted le pregunta a una gente del pueblo, ¿usted está de acuerdo con que se modifique la Constitución? No, a mí yo estoy de acuerdo. ¿O usted está de acuerdo con que Danilo siga siendo presidente? Así yo estoy de acuerdo. Pero entonces, no, ¿por qué? Porque no relaciona eso. ¿Usted está de acuerdo con que Leonel sea presidente de la República? Sí, yo estoy de acuerdo con que sea Leonel presidente de la República, le contestan. Pero cuando se trata de Danilo, entonces, por eso es que se enarboló esa consigna de no modificación de la Constitución. ¿A quién favorece la modificación de la Constitución? Naturalmente, a que si no se modifica se elimina un candidato interno, que es la contraparte de Leonel Fernández. Entonces, eso es correcto, esa es una línea muy correcta. O sea, lanzar eso y ha sido ese acto enorme que hizo Leonel Fernández en el Estadio Olímpico, pues, y solamente se habló de la no modificación de la Constitución, respetar la Constitución, etcétera, etcétera, y por ahí han ido todo aquel que está negro. Pero entonces no se dan cuenta que esa es lo que mejor retrata y facilita que el presidente doctor Leonel Fernández vaya cómodamente a lo interno del partido, del PLD, y a la misma vez derrote los candidatos que no son Danilo Medina. Derrotará a los otros candidatos, como lo hizo otra vez. Y así también derrotará a los candidatos cuando vaya a las elecciones generales. ¿Por qué? Porque no va a haber un candidato que se le plante a Leonel Fernández 3 veces presidente de la República con una capacidad enorme para expresarse y para ser como lo es un candidato, un líder electoral. De manera que ese es el problema, eso es lo que explica por qué aparece 60 no modificación de la Constitución y 46 Danilo Medina. Eso es lo que explica esa situación, porque la gente no los relaciona una cosa con la otra, ni relaciona a Danilo con la Constitución, ni relaciona a Leonel con la modificación de la Constitución. ¿A qué beneficia a cada uno? ¿Y por qué la campaña de modificación de la Constitución? Bueno, vamos a ver qué va a pasar con esto. Bien, y hablando de encuesta, vi yo y me tomó mucho la atención una encuesta que hizo Diario Libre. Esa encuesta que hizo Diario Libre parece que fue penetrada por lo que se llaman los bots. Esos bots son unos robots que pueden repetir llamadas de forma, si es una encuesta, si es una que se quiere ganar, se pone a hacer llamadas, entonces ese robot la hace. De acuerdo, se programa y la hace. Esos son los bots, o robots. Bien, ¿qué hizo la encuesta de Diario Libre? ¿Por qué me llama la atención? Me llama la atención porque a las 3 de la mañana la encuesta iba a todo dar, pero ocurre que ahí se cayó el sistema porque la banda ancha, como que lo llaman, se saturó y el sistema se cayó. A esa hora habían llamado 1.738.258 habían votados. Cuando se cayó el sistema, se supone que ahí fue hackeado o metieron los instrumentos a esa hora. Entonces, la parte que siguió, los directivos de Diario Libre no lo tomaron en cuenta. Entonces, lo que hicieron era
que lo que hicieron fue contabilizar eso. La encuesta era, ¿quién del PLD debe ser el candidato? ¿Danilo Medina o Leonel Fernández? Con la votación de 1.738.258 votos, y se me llama la atención porque es una cantidad extremadamente apreciable, porque aquí se gana con 2 millones. Entonces, eso fue el martes, 7 de mayo de 2019, en la web de Diario Libre se hizo eso. Entonces, en esa encuesta, Danilo Medina saca 56.3 y Leonel Fernández 43.7. Entonces, realmente, si las cosas van en ese sentido, la cuestión es, por eso es que necesariamente la campaña que se lleva de no modificación de la Constitución realmente favorece, como es natural, al doctor Leonel Fernández, presidente del partido y expresidente 3 veces expresidente de la República, porque la no modificación eliminaría a su principal opositor, que es, en este caso, Danilo Medina, internamente. Bien, y con relación a la eliminación también en el sentido electoral, la Junta Central Electoral eliminó el arrastre de senadores en 26 provincias y lo mantiene en el Distrito Nacional, La Vega, Puerto Plata, San Cristóbal, Santo Domingo y Santiago, o sea, en 5 provincias. Que por cierto, en esas 5 provincias está el 52% de los, votantes en esas 5 provincias. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que la Junta Central Electoral ha interpretado la ley, de acuerdo a ella, ha interpretado la ley. Esa interpretación de la ley que tiene la Junta, o sea, en los artículos 92 y 104, entre ellos el párrafo 4 de la ley 1519, que regula, que es de régimen electoral. Entonces, ¿qué ocurre? Que ella lo que ha dividido es las provincias que tienen circunscripciones de las provincias que no tienen circunscripciones. Entonces, las que tienen circunscripciones le da un rango de que los votantes ahí pueden ser arrastrados, pueden tener arrastre, que significa que si usted vota por un diputado en cualquiera de esas 5 provincias, ese voto también servirá para el senador. Por consiguiente, se le contará al senador. O sea, usted elige al senador, hay diputado, pero elige al senador. Puede ser que a usted no le guste, pero lo elige. O que le guste, pues entonces queda muy bien. ¿Qué ocurre? Ocurre que con ese arrastre no puede el voto ser como sería en las demás provincias, que significa que usted podrá votar directamente. Usted votará directamente por el senador, directamente por el diputado, y no tendrá inconveniente, tal y como dice la Constitución, que usted tiene derecho al voto directo. Usted elige al senador, usted elige al diputado, usted elige a cada uno de esos. Bien, ahora, ¿qué pasa? Pasa de que al ser esa situación así, parece que la Junta, no sé, pero ya ha sido, ya fue formalmente apelada, sometida al Tribunal Electoral, porque se supone que la Junta está para cumplir la ley, no
para interpretarla a su manera y hacer las cosas como crea. Entonces, lo más prudente es, sí, se va por la parte de la Constitución, entonces sería que todos los votos serían directos, que todos serían directos. Entonces, vamos a ver ahora qué va a decidir el tribunal. Si el tribunal dice que es interpretando la Constitución o que en verdad el párrafo que la Junta, el párrafo 4 de la ley 1519, que la Junta interpretó para decidir sobre el arrastre o no de las candidaturas, pues si lo deja así, pues dice, sí, estamos de acuerdo porque es una interpretación correcta. Ahora el problema es que se ha dividido en lo que podrán votar por arrastre y lo que podrán votar directo. Eso es lo que la Junta ha hecho, que una parte serán directos y otra parte serán de arrastre. En verdad, dividir algo que no es el voto, o sea, que el voto de los que están en esas 5 provincias, Santiago, Puerto Plata, La Vega, San Cristóbal, el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, no votarán por su candidato a diputado, pero también al mismo tiempo por el candidato a senador. Mientras que los votantes de las demás provincias, las 26 provincias, no votarán así. Votarán entonces por el candidato, directamente por el candidato a senador y por el candidato a diputado. Si el senador es de mi preferencia, déjame votar por él y por mi candidato a diputado. De manera que no habrá ese arrastre. Es posible, y el presidente de la Junta lo dijo, que no había problema si se decidía una cosa o la otra y se echaba hacia atrás la resolución que ellos dieron, a pesar que han dicho que no. Pero hay que tomar muy en cuenta que el voto es igual para todos. Todo el mundo ejerce su derecho al voto en las mismas condiciones. Debiera ser así, eso es lo que indica la Constitución. Pero esto pone diferencia, porque en uno usted vota por el candidato a diputado y también va votando por el candidato a senador. Y en el otro, usted vota directamente por uno u otro. Bien, vamos a ver cómo ocurrirá esto, pero lo mejor, lo más sano es que esto se resuelva lo más rápido posible, porque los partidos están en total apuro. Hay que ver cómo es la situación lo más posible. Ahora, esto se veía venir porque son dos leyes que vienen a reorganizar una función totalmente incrustada en el pensamiento y en la forma de actuar. Primero, aquí va a haber ahora voto electrónico. Nosotros, el país, nunca había votado por forma electrónica. Ha tenido una como semi-electrónica a las que pasaron. Ahora el voto electrónico que usted va a punchar los candidatos y por eso que tendrá, van a ver nada más que 64 caritas, la suficiente cara que habrán en el recuadro. Me parece de 2 a 9, algo así, candidato, que usted va a marcar. También usted va a ver voto electrónico. Va a haber ahora el problema de que va a haber una nueva primaria. Va a haber situaciones totalmente nuevas, ambas leyes. Por consiguiente, tienen que darse cierta diferencia y ciertos problemas. La suerte es que logremos a tiempo resolverlo. Ojalá así sea. Bien, señores, vamos a ir a una pausa y regresaremos nuevamente con ustedes en poco tiempo.
puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. En los últimos 6 años, el gobierno del presidente Danilo Medina ha invertido más de 70.000 millones de pesos en alimentación escolar. Este año escolar 2018-2019, más de 22.000 millones. Más de 4.000 centros educativos están en jornada escolar extendida. 1.3 millones de estudiantes están en la tanda extendida, 70% de la población educativa. $1.168 suplidores MIPYMES son los responsables de la elaboración con calidad de la alimentación escolar. Diariamente, los estudiantes se van a sus casas con el 70% de los nutrientes requeridos. Así estamos construyendo una nación de bienestar. En el INAVIE, somos bienestar. Muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en su programa Tiempo de Renovación. Bien, vamos a tener necesariamente que seguir hablando de la situación de carácter política. Pues, en una forma sorpresiva, diríamos, el Tribunal Constitucional de la República declaró inconstitucional el párrafo 2 del artículo 45 de la ley 3318. La ley 3318 es la ley de partidos políticos, exactamente, y también de movimientos y agrupaciones políticas. Bien, ese artículo de esa ley, lo que declaró el inconstitucional fue no el artículo completo, sino el párrafo 3. Este decía que podrán ser los organismos de los partidos con autoridad para decidir el tipo de elección que se debe hacer dentro del partido. O sea, se le dan el tipo de elección con que se deben elegir los candidatos. Esto es equivalente a los que tienen la autoridad, como son el Comité Central del Partido, el Comité Político, o sea, la que tenga autoridad. Y así decía el párrafo 3. Pero entonces fue quitado el párrafo declarado inconstitucional. Entonces, en vez de que sean las autoridades del partido que decidan la metodología, como ocurrió con el Comité Central del PLD, como ocurrió con los comités políticos de los demás partidos, que decidieron, bueno, nosotros vamos a hacer primaria abierta, que primaria cerrada, que primaria, etcétera.
Pero ocurre que no es así. Ahora, hacer inconstitucional, declararse inconstitucional de que no son las autoridades del partido lo que deciden cómo debe ser la escogencia de los candidatos. No, no son ellos que lo deciden de acuerdo a cómo modificó el Tribunal Constitucional el párrafo 2 del artículo 45 de la ley 3318. Se modificó el párrafo 2 del artículo 45 de la ley 3318, que es sobre la ley de partido, agrupaciones políticas. Es bueno que lo busquen ustedes para que se den cuenta qué dice. Entonces, como eran las autoridades, comité central, comité político, comité, es más, lo que tuvieran la autoridad, podían elegir el método a seguir para elegir los candidatos, pero al declarar inconstitucional, el Tribunal Constitucional lo que decidió fue modificar ese párrafo 2 y que debe leerse de la siguiente manera. Debe leerse que los candidatos dice, sencillo, son 3, yo creo que es un párrafo, dice que la metodología para elegir esos candidatos será no lo que el organismo indiquen, será lo que indiquen los estatutos de esa organización. Por ejemplo, el PLD se decidió hacer elecciones abiertas con el padrón de la Junta. Eso fue lo que decidió y que podía participar todo el que quisiera, aunque otros decidieron otra cosa. Eso es lo que tiene proclamado el Partido de la Liberación Dominicana porque se acogió a esa metodología, hubo discusiones, el presidente del partido, el doctor Leonel Fernández, dijo que era inconstitucional, que no se podía, porque ya otra vez se había intentado y se había declarado inconstitucional por una ley y que fue declarada inconstitucional, por consiguiente no se puso en práctica y que en verdad eso iba a ser rechazado. Hubo varios artículos sobre eso, un artículo muy amplio sobre esa situación. Bien, ¿qué ha pasado? Entonces, ahora, ¿qué, por ejemplo, con relación al PLD, que es el partido que tiene el poder y que es el partido más grande y cuyos candidatos han hecho las mayores manifestaciones? Entonces, el artículo, ¿qué dice de acuerdo a lo que dice el Tribunal Constitucional? Dice que lo que decidirán la metodología no será el organismo. Lo que decidirán los organismos es lo que indiquen los estatutos que no violen la Constitución. Lo que indiquen los estatutos que no violen la Constitución. Ahora, por ejemplo, con el PLD. ¿Qué indican los estatutos del PLD? Los estatutos del PLD indican lo siguiente. El artículo 43 dice, los estatutos del PLD dicen, los candidatos o candidatas del partido para elecciones nacionales, congresuales y municipales se escogerán mediante primarias internas conforme al reglamento dictado al efecto. Las elecciones primarias serán dirigidas por una Comisión Nacional Electoral integrada por un coordinador o coordinadora, escogido o escogida por el Comité Central, el Comité Político, entre sus miembros, los titulares de la Secretaría de Organización, Asuntos Electorales y 4 miembros del Comité Central elegidos por este organismo. Nosotros vamos a
irnos momentáneamente a una pequeña pausa y regresamos para comentar esto que acabamos de decir con nuestro invitado de los jueves, el licenciado Luis de León. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por quinto año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60.000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE somos bienestar. Muy buenas tardes nuevamente. Muchas gracias por estar nuevamente con ustedes. Como le había dicho, aquí está con nosotros nuestro invitado el licenciado Luis de León, que va a estar con nosotros en estos últimos minutos. Así es que muy buenas tardes, Luis. Me alegro mucho de tu estar aquí con nosotros y nos gustaría que tengo entendido que vamos a tratar este tema, dos temas rápidamente. Queda tiempo. Primero, sobre lo que el PLD va a hacer. Parece que no va a poder. ¿Tú crees que el PLD va a poder hacer primarias abiertas? ¿Qué te parece? Sí. Bueno, primeramente, buenas tardes, querido amigo, el maestro José María Pantaleón. Nos honra y nos complace siempre estar acá en tiempo de renovación. Bueno, efectivamente, usted se refiere a la determinación del Tribunal Constitucional en una donde dice que es inconstitucional la celebración de primarias abiertas y que debe acogerse el partido a lo que establecen sus estatutos. Nosotros creemos que el Partido de la Liberación Dominicana, ¿verdad?, debe, pues, el creador de estas altas cortes que ha generado, debe entonces estudiar profundamente, de acuerdo a la ley, cuál es la determinación y aplicar en relación a lo que dice el Tribunal Constitucional, la ley de manera taxativa. Nosotros también queremos decir, aprovechar este poco tiempo que tenemos, que como fuerza bochista del PLD hemos planteado al partido empoderarse, hemos llamado un empoderamiento al comité político para que asuma el concepto y el propósito de la unidad del partido y del diálogo en estos momentos donde hay diferencias de criterios entre nuestros dos líderes, el presidente Danilo Medina y el presidente del partido y expresidente Leonel Fernández. Hemos hecho un llamado en la dirección del reglamento de resolución de conflictos para que desde el comité político se cree una comisión, ahora que estamos en mayo, mes de la madre, mayo cuando se han vencido los plazos, mayo el mes de la libertad, y cuando ya el Partido de la Liberación Dominicana
debe enviar un mensaje a todo el país de la necesidad de la unidad para la elección de las candidaturas municipales, congresuales y generales. Y en ese sentido el llamado va a 2 miembros del comité político de nuestro partido. Nos referimos a los compañeros Alejandrina Germán y el compañero Euclides Gutiérrez Félix. A ellos dos les estamos haciendo un llamado para que asuman ellos dos como 2 fundadores del partido, un hombre y una mujer, y ellos dos como 2 discípulos del profesor Juan Bosch, al igual que son nuestros 2 líderes principales, los 2 líderes aventajados, Danilo Medina y Leonel Fernández, a ellos dos para que desde el comité político den el ejemplo de propiciar un diálogo horizontal en el mismo comité político, entre ellos dos, porque la estabilidad, todos los logros que ha puesto en marcha el PLD, que son grandes, que son hermosos, estabilidad económica, crecimiento económico, liderazgo económico, estabilidad democrática, social, educativa, se pone en peligro en momentos en que vemos que la República Dominicana está inmersa en lo que es toda esta situación de convulsiones que se dan en América Latina y el Caribe. Y en momentos en que vemos que determinados sectores anárquicos pretenden dividir, confrontar al PLD y que desde hace un año mantienen una campaña para confrontar a nuestros 2 líderes fundamentales, Danilo Medina y Leonel Fernández. Nosotros planteamos que el partido, en estos momentos en que estamos estrenando 2 leyes nuevas, la ley de partidos políticos y la ley de régimen electoral, que asumamos la unidad y más unidad para resolver las diferencias que pueden haber. Y sobre todo, llamamos también, distinguido hermano y compañero, José Pantaleón María, en el sentido de que las mujeres del PLD, las mujeres del comité político, también se empoderen en el sentido de propiciar un diálogo y unidad. Al comité político le hace falta dialogar de manera horizontal, como diría el pueblo y en familia. Quitémonos, decían en familia, todos los rencores o las actitudes que hay y perdonémonos, aceptémonos, toleremos y vamos aquí científicamente a ver la realidad social dominicana, la realidad política del país y la realidad de los logros que ha obtenido el PLD en sus 5 periodos de gobierno para la República Dominicana. Y como hay un ambiente en el país, se está volviendo muy convulso, algunas veces conflictivo, desorientador, confusionista, algunas veces agitador contra nosotros. En fin, nosotros tenemos que mostrar las enseñanzas que nos dio nuestro líder histórico, el profesor Juan Bosch, para actuar con cabeza fría en momentos en donde hay ebullición y dar el ejemplo al país, porque no cabe duda que el PLD unido es imbatible, el PLD unido jamás será vencido. Bueno, le agrego eso, y el pueblo jamás será vencido. Sí, Luis, mira, hay una propuesta, ahora que tú hablas de unidad, hecha por el director el ministro de Camejo, por Camejo, una propuesta política, en la cual habla de que parecida a aquella de Juan Bosch, que cuando no hay, la dirección no puede ponerse de acuerdo, que decida la base. Que la base decida. ¿Te acuerdas aquella vez de que la base decidan? Que Juan Bosch la llevó. Que la base decidan qué era lo que había que hacer, si él se quedaba en el partido o no. Y la base decidió que sí, que se quedara en el partido. Bien, entonces él echó para atrás su renuncia. Ahora, dice Camejo
que lo que se debe hacer entonces es habilitar a Danilo Medina para que los dos líderes vayan a una contienda interna y sea la base que decida. Parece que esa es lo que esa es el razonamiento de Camejo. ¿Qué te parece? Nuestro partido es un partido democrático y está acostumbrado a que cuando hay diferencias se consulte a las bases del partido. Exactamente. El partido es un partido sabio, reflexivo y sabe muy bien actuar, porque nuestro líder nos enseñó a actuar con gran sentido de soberanía, de pueblo, con gran sentido democrático, para que orgánicamente se exprese sin ninguna sujeción la base del partido. Cualquier decisión del partido debe ser el resultado de, como nosotros lo venimos diciendo, del consenso, de los acuerdos, de la consulta al partido mismo como tal. ¿Y quién sabe más que el partido? Que sean la base que deciden. ¿Quién sabe más que el partido? El pueblo y el partido son los que Entonces, ¿tú estarías de acuerdo tienen la entonces determinación? en que se rehabilite a Danilo y que vayan en una contienda interna y que sea todos los candidatos, todo el que quiera ir, y se haga entonces, y sea la base la que decida? Nosotros hemos estado siempre de acuerdo que Pues, toda decisión es el partido y es en familia. Sí. Y que el partido se empodere en las determinaciones cuando existen dificultades, oposiciones. Ahora, nosotros creemos que más importante que es el partido es el pueblo, y el pueblo hay que también escucharlo, porque como decía uno de nuestros grandes pensadores, y Juan Bosch también lo planteó, es José Martí. Juan Bosch, al crear el Partido de la Liberación Dominicana y darle ese eslogan sabio, servir al partido para servir al pueblo, estaba dándole la soberanía que tiene el pueblo, creando el PLD como instrumento, pero el pueblo como Para servirle a ese pueblo. Para servir como la gran plataforma y referente para servirle a ese pueblo. Luis, lamentablemente, fíjate, no vamos a tener que ir, no vamos a poder hablar del artículo 43 de los estatutos del partido, del PLD, que ahora va a tener que dejar de ser la primaria abierta, porque no hay tiempo para hacer un congreso. De manera que muchas gracias, Luis, por estar con nosotros aquí, como siempre. Esperamos que nos comuniquemos más para entonces saber más o menos cómo las cosas van. Así es que muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y así es que hasta mañana que nos veremos nuevamente por aquí. Muchísimas gracias.